que hacer usted en caso de cancelaciones y o retrasos de vuelo? Bueno, vamos a conversar de este tema a propósito de un ranking que se entrega con las líneas aéreas con más reclamos por parte de los consumidores en el CERNAC, junto a Hernán Calderón, quien es presidente de CONADECU. ¿Cómo está, Hernán? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Cristian, ¿cómo está? Muy bien, muchísimas gracias por estos minutos junto a nosotros. ¿Qué posibilidad tiene el consumidor, la persona que va a viajar, para después, para posterior? Porque muchos de estos reclamos se dan precisamente por la postergación o cancelación de vuelo, pero se le da en el minuto, o sea, ahí ya no hay mucha opción, pero a posterior, ¿se tiene algún beneficio, se tiene alguna recompensa a propósito de lo que ocurre con esas cancelaciones? Bueno, Cristian, está vigente la ley pro consumidor. Y justamente uno de los temas que abarcó la ley pro consumidor es justamente los derechos de los consumidores en los pasajes y las líneas aéreas. Y uno de los temas que hay es cuando hay sobreventa de pasaje, el consumidor puede tener, y si tiene una espera superior a 3 horas, puede tener una compensación que va entre 2 y 20 UF. ¿Ah? Y dependiendo de la distancia del vuelo denegado. Sin embargo, puede tener la posibilidad de solicitar la restitución de todo lo pagado con la tasa de embarque o simplemente embarcarse en el siguiente vuelo disponible. Estas son cosas que pueden hacer los consumidores en estos casos. En casos de vuelos con escala también tiene derecho el consumidor. Si ya inició el viaje, la línea aérea se tiene que hacer responsable de que el consumidor continúe su vuelo. Los reembolsos de tramo. Por lo tanto, aquí tenemos un sinnúmero de derechos que tienen los consumidores. Hoy día no estamos tan desprotegidos como uno aparente. Y cuando son casos de fuerza mayor, puede solicitar la devolución del dinero del pasaje o convenir con la línea aérea, seguir el viaje en otra línea aérea en las mismas condiciones que había comprado anteriormente. Cambiar de línea aérea. Podemos hacer un sinnúmero de situaciones que tenemos con las líneas aéreas donde podemos ejercer nuestros derechos para poder continuar nuestros viajes. Lo que tenemos que hacer es hacer valer nuestros derechos. Y lo que hace el informe de CERNAC, que es un informe muy revelador, es que las líneas aéreas sin justificación alguna rechazan más del 50% de los reclamos de los consumidores. Y esto a nosotros nos parece muy bien, que CERNAC haya oficiado las líneas aéreas para poder ir estudiando cuáles son las situaciones particulares que lo hacen rechazar. Porque solamente la única manera de postergar un vuelo y de cancelarlo es cuando es fuerza mayor, pero en los otros casos el consumidor siempre va a poder ejercer su derecho a poder volar en el próximo vuelo disponible o simplemente poder tener la posibilidad de que le devuelvan lo pagado, o si estoy mucho tiempo, más de 2 horas, o tengo que estar más de 3 horas, tiene que darle todos los servicios desde alimentación, telefonía, internet. Y si tiene que hacer alojamiento, también tiene que disponerlo la compañía de su costo. Hernán, ¿se tiene algún porcentaje de efectividad en estos reclamos? Porque más allá de las inquietudes que plantea la gente de los reclamos, hay quejas también con que estos reclamos que se hacen finalmente quedan solo en eso, en presentar la inquietud, pero no hay una resolución en final con respecto a eso. ¿Se ha avanzado? Mire, la información que entrega el propio estudio de CERNAC dice que aproximadamente el 48 y tantos por ciento, casi el 49% del reclamo del consumidor es aceptado por la compañía. En consecuencia, si fue aceptado, debiera haberse implementado cualquiera de estos derechos que tiene el consumidor, desde la multa o desde la compensación hasta la devolución de lo pagado con las tasas de embarque incluido, o simplemente pasar al siguiente tramo, que es volar en el siguiente vuelo disponible. Yo creo que esto es lo que el estudio de CERNAC arroja, de que probablemente no tenemos exacto si es eso, ese 49% aproximado
ejerció sus derechos y se cumplió con la ley. Por lo tanto, en el estudio, esta es la información. Si lo preocupante es que más del 50% es rechazado los reclamos y por lo tanto entra en un procedimiento bastante largo donde tiene que hacer denuncia y donde van a pasar mucho tiempo antes que se le restituya y se logre ejercer el derecho que tiene el consumidor y la responsabilidad que tienen las líneas aéreas. ¿NANSE tiene algún parangón, alguna comparación entre estos niveles de reclamo que usted nos da cuenta, que el CERNAC da a conocer con respecto, por ejemplo, a otros países? Mire, el mercado de las líneas aéreas siempre ha tenido un poco esta alta tasa de reclamos y donde los derechos de los consumidores han estado bastante desprotegidos, donde no han habido medidas concretas, pero creo que estas cifras son muy similares a lo que sucede en otros países. Sin embargo, creo que en los países desarrollados los derechos de los consumidores en línea aérea es muy superior. Es muy superior y hay más responsabilidad de las líneas aéreas y también de los propios consumidores que conocen sus derechos. Ese es el problema que tenemos muchas veces, el desconocimiento de cómo ejercer nuestros derechos. Y eso yo creo que lo que tenemos como más o menos información en que los países desarrollados, España, Inglaterra, Francia, Bélgica y otros países, los derechos de los consumidores están más protegidos, pero también tiene más conocimiento la gente cómo ejercerlo. Hernán Calderón, presidente de CONADECUS, muchísimas gracias por estos minutos. Que esté muy bien. Muy gracias, Cristian. Adiós.